Salmos 37. Amén. Vamos a leerlo unidos. Son solamente, bueno, sí son 40 versículos, pero por lo menos nos vamos a leer hasta el verso 22. Bueno, al verso 26. Leo yo uno yo, el siguiente ustedes. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como tu mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desvainan espada y empiezan y al menesteroso para matar a los rectos proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová con la grasa de los carneros serán consumidos. Se disparan como el humo. Se disiparán. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Muy bien. Este salmo es el salmo que habla acerca de el camino de los malos, dice el título, pero también hay un contraste entre los malos y los justos. Lo que hemos leído en esta noche nos da a nosotros un panorama muy amplio de lo que realmente es la vida de un justo y la vida de un injusto. Hemos estado estudiando estos días acerca de la justicia, porque la justicia es lo que lo hace diferente a usted del mundo, o del impío en este caso. El impío es aquella persona que no conoce de Dios. Necio es aquella persona que dice que Dios no existe. Y el justo, dice la palabra del Señor, que está confiando en Dios todo el tiempo. Y estos consejos, o este salmo está hablando acá, y nos está hablando acerca de, si se dieron cuenta, nos habla de los malignos, nos habla de los malos, nos habla del inicuo. ¿Ok? Pero también nos habla acerca del justo. Según Mateo 25, que es uno de mis pasajes más, creo que de los más favoritos, porque Mateo 25 tiene que ver mucho en cuanto a la venida de nuestro Señor y al establecimiento de su reino. Según Mateo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre venga,
y se sienta en su trono para gobernar, van a desfilar delante de él todas las naciones. Y entonces él apartará, 25:31, apartará, dice, así como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Si nosotros como hijos de Dios, como personas que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que nuestro Señor volverá pronto. Ahora, pronto puede ser en este año, puede ser de aquí a 10 o 15 o 20 años. No olvidemos que, como dice el apóstol Pedro, para el Señor un día o 1000 años son como que fuesen un día. Y también el Salmo 90 dice que 1000 años como que fuesen un día. Entonces, no olvidándonos de eso, sabemos que nuestro Señor viene. Ahora, la importancia realmente de ser como un justo o de ser justo es porque los justos son los que se van a ir a la derecha. ¿Ok? Dice acá, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ok? Estos son los de la derecha. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán, los justos, escuchen, ¿cuándo te vimos hambriento, Señor, y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Porque realmente, cuando el justo hace cualquiera de estas acciones, no se lo está haciendo a Dios, se lo está haciendo a su semejante, ¿correcto? Pero Dios dice, por cuanto lo hiciste a ellos, me lo has hecho a mí. Y como me lo has hecho a mí, dice, venid benditos de mi Padre, heredan el reino. Los justos en aquel día se van a sorprender y van a decir, ¿cuándo hicimos esto si a ti nunca te vimos? Mucha gente está esperando ver como que Dios se le aparezca para que entonces haga una obra de caridad o haga una obra de justicia. O más aún, hay gente que dice, si Dios se me apareciera a mí, yo temería a Él. O si Dios se me apareciera a mí, yo entonces cambiaría mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Pero es que Dios no está apareciéndose a la gente hoy en día. Aquel que dice que ha visto a Dios y realmente su vida no es una vida transformada o cambiada, lo más seguro es que no miró a Dios. Porque a Dios lo podemos ver en cualquier parte. En cualquier parte. No esperemos que Dios se manifieste como una presencia angelical o espiritual para nosotros entender que es Dios. Dios nos está llamando a nosotros en cualquier parte del mundo donde estamos. Nosotros podemos ver que hay una necesidad, o que alguien haya afligido, o que alguien necesita comer, o que alguien necesita que se le visite, y no necesariamente es Dios. Pero dice la palabra del Señor que estas acciones marcan la diferencia entre un justo y un injusto. Miremos entonces. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ellos también se van a sorprender y van a decir, pero es que yo nunca te vi. ¿Cómo querías que yo te cubriera, que te diera de comer, que te visitara si yo nunca te vi? La sorpresa es para todos aquí. La diferencia es que los justos habrán vivido una vida que sus obras han reflejado lo que ellos son. Por eso, vuelta al capítulo 37 de Salmos. Dice de Salmos, que no te pongas impaciente a causa de los malignos. No te es impaciente a causa de ellos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Usted a veces mira cómo en el mundo hoy en día en el que vivimos, los malignos prosperan. Hace unos días yo estaba escuchando un documental de cómo
de cómo este país, las grandes empresas farmacéuticas, se han hecho multimillonarias a causa de recetar antidepresivos o calmantes o drogas para las personas, aun cuando no lo necesitan, solamente para llevarlas a una adicción. Eso sucede, eso ha sucedido hoy en día. Hoy en día, a causa del opioide, hay mucha gente que está en ese vicio, en esa drogadicción, y todo eso comenzó porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de empezar a experimentar con las personas y se dio cuenta que era algo que le podía generar muchos millones de dólares. No te impacientes, dice, a causa de los malignos. Si miras que el maligno prospera, ¿cuánta gente usted no conoce que ni le sirve a Dios, ni se acuerda de Dios, pero económicamente está muy bien? Dice este Salmos, no te impacientes a causa de ellos. Si miras que el maligno prospera, dice, no tengas envidia. No, ¿por qué dice? Porque como la hierba serán pronto cortados. Acordémonos, hermanos, que los únicos que tendrán vida eterna serán los justos, porque son los que van a heredar el reino. Mientras que los malos, ¿qué dice? Apartados de mí, malditos, no los conozco. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6:33 también dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Su justicia. Y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todas. Y aquí es algo que nos toma a reflexionar a todos. Miren, hermanos, aquí todos trabajamos. Todos trabajamos. Y el que no trabaja aquí es porque ya se las tiene, ¿verdad? Ya la hizo. Pero aquí todos trabajamos. Y de nuestro trabajo, nosotros apartamos un tiempo para servir a Dios. Un tiempo. Yo creo que echándole ahí un poquito de ganitas, creo que 6 horas a la semana. Que nosotros tomamos tiempo y nos reunimos. Pero el resto de los días, el resto de las horas del día, nos ocupamos en nuestros quehaceres. Realmente el tiempo que dedicamos para Dios es muy poco. Dice aquí este pasaje, deleítate a sí mismo en Jehová, que tu servicio a Dios sea un deleite y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Si creemos realmente, como nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios y que es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para que seamos hombres de justicia, hombres de bien, esta palabra es para nosotros. ¿No cree usted así? Esta palabra es para nosotros. Si estamos en el camino de Dios, nosotros que decidimos tomar este camino, debemos de hacer el servicio a Dios con amor. Porque cuando usted lo hace con amor, dice, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de cada uno. Nosotros solamente vemos la apariencia. Pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos peticiones delante de Dios. Tenemos metas, tenemos propósitos. Anhelamos algo mientras estamos en esta vida. Está bien. Pero la Biblia dice, deleítate primero en Dios. Y Él te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él va a hacer. ¿Qué? Dice, Él va a exhibir tu justicia, Él va a enseñar tu justicia como la luz. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol al mediodía en el reino de su Padre. Porque Dios va a exhibir la justicia que usted hace como la luz, como el mediodía. Y tu derecho dice como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Eso es lo que le decía al principio. Si alguien prospera por lo que está haciendo, dejen que esa persona prospere. Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para mí. Porque hay promesa realmente para usted y para mí. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a
el 16 dice de este pasaje: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Fíjese que cuando Jesús le dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, hay una gran un paralelismo con este pasaje, que dice que los malos, los impíos o el maligno, serán consumidos como la grasa de los carneros, y serán consumidos y se disiparán como el humo. Ahora, cuando leemos este Salmos que nos dice: joven fui, en el verso 25, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese verso lo hemos escuchado muchas veces nosotros. Ahora, nosotros queremos saber qué quiere decir la palabra cuando dice justo. Y hemos estado estudiando estas semanas, y yo escribí algo acá antes que usted llegara, y hemos visto a Noé, según nos dice Génesis 6, como Noé era una persona justa, era un sadik, una persona santa para Dios. Cómo era Abraham, que era una persona hospedador, que miraba al peregrino y extendía, abría su casa y los traía y les daba de comer. Como Lot hacía lo mismo también. Miramos el ejemplo de David también el domingo hace 2 semanas, y vimos cómo David perdona a su enemigo, y así Saúl le dice que es una persona justa por lo que él ha hecho. Y entonces llegamos al libro de Ruth, que es donde quiero que vaya conmigo. El libro de Ruth está después de Jueces. Y en el libro de Ruth vemos esta historia que el domingo la comenzamos y dimos la antesala de lo que es esta historia. Explicamos cómo es que Ruth llega allí a Israel, y cuál fue la historia de esta mujer y de Noemí y de Ruth, cómo ellas se quedaron sin sus esposos y regresaron a la tierra de Israel nuevamente. Y cuando llegan a Israel, en el capítulo 1, llegan sin nada y llegan desamparadas. Y estas mujeres no tienen realmente quien las ampare, están desamparadas. Entonces, dice el capítulo 2, voy a leer el verso 1. Dice el verso 1, el capítulo 2: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Perdón. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo:
he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Muy bien. ¿Quién me puede decir algo acerca de Ruth? Era moabita. Ajá. ¿Algo más? Era joven. Mande. Era joven. Era joven, ok. Muy bien, ¿qué más? ¿De dónde viene Moab? Hermano, ustedes van a tener que estudiar, ¿verdad? Van a tener que estudiar. ¿De dónde viene Moab? A ver. ¿Nadie? Moab viene de las hijas de Moab es de la familia de Lot. ¿Okay? De las hijas de Lot nace Moab y nace Amón, que son los amonitas. Ahora, los moabitas realmente no son aquellos, aunque son primos, ¿ok? Aunque son primos, realmente no son no es una tribu que son bien vistas realmente del pueblo de Israel. Porque aunque son primos, son en cierta forma enemigos. Vamos a buscar Deuteronomio 23, por favor, del 3 al 6. Deuteronomio 23. Dice, voy a leer del verso 1 en adelante. Dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Peor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces ahí miramos que hay una maldición para estas personas moabitas, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque ellos no eran dignos, no eran merecedores de entrar en la congregación, en el campamento de Jehová. Pero acá miramos a Ruth, que Ruth sí entró, y entró a causa del buen testimonio, a causa de la fe que ella, de la misericordia que ella hizo con su suegra Noemí. Porque Noemí, dice la palabra del Señor, que ella era una persona mayor de edad. Dijo: yo ya estoy vieja, yo ya no tengo más hijos. En sí, Ruth viene a ser como la hija adoptiva de Noemí, porque gracias a esa hija es que Noemí vuelve otra vez a tener familia, descendencia, porque Noemí ya era una persona avanzada de edad. Entonces, a causa de la misericordia que ella mostró y no dejar desamparada a su suegra, es que entonces ella entra ahora en el campamento y va a venir a ser parte de la genealogía del rey David, o de Jesucristo también. Entonces acá vemos en el Deuteronomio 23, vemos que hay una maldición para los moabitas. ¿Okay? De aquí es entonces este problema. No solamente eran hijos de aquella relación incestuosa de Lot, sino que también hay una maldición acerca de ellos. Ahora bien, hay un mandamiento realmente acerca de que no se debe de oprimir. Hablamos de
de 3 grupos de personas, ¿se acuerdan? Los más vulnerables en la tierra. ¿Se acuerdan? A la viuda, Ajá, al huérfano, ya. al extranjero. Huérfano, viuda, huérfano o extranjero. O extranjero, huérfano y viuda. No importa el orden. Pero a esos grupos de personas son las personas más vulnerables. Son los que más necesitan. Y tanto en aquel tiempo como en este tiempo tienen el mismo significado. Siguen teniendo el mismo valor. ¿Por qué? Porque una viuda es una persona que ya no tiene su apoyo, su soporte, y hay que socorrerla. De hecho, el apóstol Pablo dice que debe haber en la lista de personas a las que se ayudan, viudas. Claro que ahí dice no menor de 60 años, me parece, y tiene que cumplir ciertos requisitos. Los huérfanos también, y los extranjeros también. Aquí hay mucho extranjero, aquí en Estados Unidos, y muchos de los que llevamos mucho tiempo acá, ya no necesitamos tanto esos favores o esa ayuda, pero hay mucha gente que va llegando. Ahora, Dios dice que el pueblo de Israel debería de socorrer a aquellas personas. Vamos a leer Levítico 23, por favor. Levítico 23, 22. Dice: cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 23, es un mandamiento. Las personas que tenían cosecha, que tenían campos, dice que deberían de dejar para el huérfano, para el pobre y para el extranjero. Y eso es un mandamiento. ¿Ok? Primero, el pueblo, por eso es que decimos que Israel debía ser un árbol que diera frutos de justicia. Muy bien. En Éxodo 22, 21 al 26, tenemos también otro mandamiento. Éxodo 22, 21 al 26. Dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Ese es Dios que está hablando, y está diciendo claramente: si tú los llegas a afligir, yo voy a salir en defensa de ellos. Por eso yo hace ya varios días yo estoy repitiendo esto. Lo que esta nación está haciendo con las personas extranjeras va a tener su pago por lo que están haciendo. Porque es una nación que se proclama como una nación temerosa de Dios. Si no conocieran a Dios, como dijo Jesucristo, tendrían menos pecado. Mas como ya conocen, ahora el castigo va a ser mayor sobre ellos. Porque Dios dice claramente: no aflijas al huérfano ni al extranjero. Para empezar, porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Segundo lugar, dice: porque si lo llegas a afligir y ellos claman a mí, y ahí está, hermano, ahí está la clave realmente. Cuando las madres lloran porque los separaron de sus hijos, o cuando los hijos lloran porque los separaron de sus madres o de sus padres, ahí está el problema. Porque Dios dice: yo lo voy a escuchar. Porque el huérfano de aquel tiempo es el mismo huérfano de este tiempo. Y el extranjero de aquel tiempo es el mismo extranjero. ¿Quién es un extranjero, hermano? El que no es de esta tierra o del lugar donde se encuentre. El que llegó allí. Y Dios dice: no lo aflijas.
Porque si ellos claman a mí, yo voy a responder y yo los voy a matar a ustedes, dice. Lo que yo estoy hablando no lo estoy hablando porque yo me lo estoy inventando. No, la Biblia dice, Dios dice, si tú los llegas a afligir a ellos, entonces yo voy a salir en defensa de ellos. ¿Por qué Dios sale en defensa de ellos? Porque ellos no se pueden defender. Porque como dice el apóstol Santiago, toda injusticia es pecado. Si tú haces una injusticia, es pecado. Antes de cometer un acto, una acción, analicemos y preguntemos, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Lo aprobará Dios o no lo aprobará? Si yo me lo llevo, por ejemplo, a trabajar usted conmigo todo el día y al final del día yo tomo un pago así que no es justo, usted sabe cuánto es justo y cuánto es injusto. Y entonces su conciencia no va a estar tranquila. Porque sabe cuántos pesos usted se embolsó y sabe cuánto le dio al que hizo la misma cantidad de trabajo que usted. Hay que ser justos para eso. Hay que ser justos con todo. Hay que ser justos con el tiempo que le damos también a Dios. Hay que ser justos con todo, porque si no hacemos las cosas justamente, estamos obrando como los impíos. Muy bien. Vamos entonces a ir a otro pasaje, por favor. Zacarías 7:10. También hay otro pasaje allí. Dice la palabra del Señor. El 9 dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No, ninguno dice. No aflijas a este grupo de personas. En repetidas ocasiones Dios va a repetir esto: no los aflijas. ¿Por qué quieres tú afligir? ¿Por qué quieres dañar a una persona? ¿Acaso la tierra no es suficiente para vivir? ¿Acaso no hay suficiente trabajo? ¿No hay suficiente lugar donde el ser humano pueda vivir? El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra entonces? De Jehová, es de Dios. Entonces, ¿quién le puso fronteras a la tierra de Jehová? ¿Ya ven dónde está el problema? El problema está en que hoy en día nos regimos por unas líneas o por unas fronteras que Dios no se las puso. Se las puso el hombre. Al único que Dios le puso frontera fue al mar. Y le dijo: hasta aquí vas a llegar y de aquí no pasarás. Y el orgullo de tus olas se va a terminar aquí. Al mar únicamente. A la tierra no. ¿Quién le puso las fronteras a la tierra? El hombre. Y ahora, como hay fronteras, entonces dicen: bueno, ahora rompiste la ley, cruzaste la frontera y ahora has cometido un delito. Pero somos una nación que confiamos en Dios. En Dios confiamos. Entonces, si en Dios confiamos y de Jehová es la tierra, entonces ¿en qué estamos? ¿Verdad que no está obrando bien la gente hoy en día? No está obrando bien. No estoy diciendo yo que no se respeten las leyes, ni que invitemos a medio mundo para que venga, pero hagamos conciencia realmente. Hay mucha gente realmente que está aquí, en este país, que ha hecho una vida aquí ya de muchos años, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene propiedades, que ha hecho su vida aquí y no está haciendo daño a nadie. Pero como la ley dice que hay que sacar a la gente, hay que sacar a la gente. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque todo esto cae dentro del mismo círculo de justicia. Toda injusticia es pecado. Y si nosotros apoyamos la injusticia, entonces estamos siendo partícipes con ellos. Y eso no es algo que Dios aprueba. Ahora, yo les voy a, lo que hemos leído acerca de Ruth, ¿okay? Les voy a leer algo que está escrito en el libro de este libro se llama Maimónides, es un rabino, y en este libro se nos habla acerca de
de cómo los judíos, cómo ellos deberían de tratar, cómo ellos deberían de hacer justicia. Hay algo que debemos de preguntarnos hoy en día. ¿Cómo nosotros hacemos justicia? ¿Cómo nosotros hacemos para llevar a cabo el mandamiento de hacer obras de justicia? Voy a invitarles que leamos en Apocalipsis 20, por favor, antes de... A ver si encuentro yo esta página aquí. Apocalipsis 20, donde se nos habla acerca de los libros. Apocalipsis 20. ¿Dónde está? Okay. No tengo el versículo realmente ahora, donde habla acerca de los libros. Si fueron abiertos los libros y fueron juzgados cada uno según las obras que estaban escritas en los libros. 20:14 me parece. Aquí 14 y 15. dice de los libros, aquí el que no se haya escrito ninguno de la vida. El 14. Sería el 12. A ver. Dice así. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien. Ese pasaje que hemos leído allí, o que el hermano ha leído, nos está hablando del juicio ante el trono blanco. Y el juicio del trono blanco se nos señala, hay una sección que dice que los libros se abren. Cuando los libros se abren, dice que cada uno va a ser juzgado conforme a las cosas que están escritas en los libros. Hay un libro más que es el libro de la vida. Pero dice que nosotros o los muertos van a ser juzgados de acuerdo a las obras que están en los libros. Y hay mucha gente que piensa que realmente aceptar al Señor, eso es realmente como el medio o como la única acción que el hombre tiene que hacer. Ahora, si bien eso es cierto, pero cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, tú te comprometes a vivir una vida de justicia delante de Él. Porque de otra manera serás un injusto. Y si eres un injusto, lo más seguro es que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. De acuerdo a lo que leímos en Levítico acerca de cuando ciegues tu campo, no ciegues hasta el último rincón. Rambam, o el Maimónides acá dice, a ver, en la sección dádivas a los pobres dice: el que cosecha su campo no debe cosechar todo el campo íntegro, sino que ha de dejar alguna parte de las espigas para los pobres en un extremo del campo o en una esquina, como decía Levítico 23 que leímos. Como está escrito, no concluirás segando hasta el último rincón de tu campo. Lo mismo da segar o arrancar con la raíz. Lo que se deja es denominado el rincón del campo, que es la porción del campo que se deja para los pobres. Al igual que deja parte de la cosecha en el campo, procede también con los árboles frutales. Al recoger los frutos, deja unos pocos para los pobres. Lo mismo rige durante el espigueo. Al recoger y armar las gavillas, no debe rebuscar las espigas caídas durante la siega, sino dejarlas para los pobres, pues está escrito: y la recolección de tu siega no recojas. O sea que dice, si tú vas con un manojo saliendo para el camino y ese manojo se te cae, dice: no lo levantes, déjalo para el que viene detrás de ti, déjalo para el pobre. Había mandamiento en la tierra de Israel que se debería dejar para los menos afortunados.
siempre realmente el trabajo de Israel era que debía de dar, de mantener a aquellos grupos de personas, que era la viuda, el huérfano, el extranjero. Y esos tres caían dentro de la categoría de pobres. Ahora bien, dice, lo mismo rige para las uvas que quedaron aparte de los racimos durante la cosecha. Y para los racimos tempranos, pues está escrito, tu viña no rebuscarás y el grano de tu viña no recogerás, para el pobre y el forastero los dejarás. Asimismo, si el que ata las gavillas ha olvidado una de ellas en el campo, no la recogerá, pues está escrito, si olvidares una gavilla en el campo, no vuelvas para recogerla. Y esto es Deuteronomio 24:19. El olvido rige de igual manera para las espigas que para las gavillas. Si olvidó cegar parte de las espigas, debe dejarlas para los pobres, y de igual modo que para los cereales, etc. El olvido rige también para todos los árboles, pues está escrito, cuando vareares tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Lo mismo se aplica a los demás árboles. De aquí se aprende que hay 4 tipos de dádiva para los pobres en la viña: uvas sueltas, uvas jóvenes, la porción dejada para el pobre y las uvas olvidadas. Y 3 tipos de dádivas en el cereal: las espigas caídas, las que olvidó cegar y la porción que se deja para los pobres. Y 2 en la de los árboles: los frutos olvidados y la porción de cosecha que se deja para los pobres. ¿Qué límite se ha estipulado para la porción de cosecha para los pobres? La Torá no le pone límites, de modo que aún dejando una sola espiga se cumple con la obligación. Pero conforme a las palabras de los sabios, no puede ser menos que una sexta parte de la cosecha, tanto en la tierra de Israel como fuera de ella. Sobre ese mínimo se ha de añadir, conforme a la extensión del campo, al número de los pobres y a la renta de la cosecha. Por ejemplo, si un campo es tan pequeño, pero una sexta parte de su producto de nada sirve al pobre, el dueño debe incrementar la porción. Asimismo, si hay muchos pobres, la incrementa, y si sembró poco y cosechó mucho, o sea que prosperó, la incrementa según cuanto haya prosperado. El que incrementa lo que da como alimento para el pobre es recompensado en mayor medida, no hay límite para este incremento. Voy a dar una pausa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo, según haya prosperado, le dice. Para que cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo, no se recojan ofrendas. Ahora, esas ofrendas tienen un propósito, ¿ok? Esas ofrendas no son para el apóstol Pablo, tampoco son para los predicadores ni para los apóstoles. Esa ofrenda es para los pobres, para los santos que están en Jerusalén. Ya vimos que Dios ha dejado mandamientos desde Levítico, de Deuteronomios, que en la tierra de Israel las personas deberían de dejar de ayuda, de sustento para los menos afortunados. Ahora, ¿cómo aplicamos eso hoy en nuestros días? Porque muchos de nosotros tenemos la posibilidad, bendito sea Dios, de ir a trabajar. Tenemos la posibilidad de recoger el producto de nuestro trabajo. Ahora, aquí la responsabilidad de cada uno es cómo nosotros dejamos o contribuimos con una parte para el que lo necesita. Escuche bien, para el que lo necesita. ¿Ok? Si usted le trae, usted le da dinero al que ya tiene, esa persona no lo necesita. Usted lo está mal criando, le está haciendo un daño. Porque usted le va a estar enseñando a esa persona que yo puedo predicar y tú me puedes pagar por yo predicar. Y eso es incorrecto. La Biblia no le dice a nadie que debe de cobrar por predicar. A nadie. La razón por la que hoy en día hay demasiados pastores asalariados, gente que está cobrando por predicar, por según llevar el evangelio, es por culpa de la iglesia. Porque la iglesia no ha puesto en práctica la justicia para los más necesitados, sino que piensan que al traer dinero a la congregación, entonces ya está haciendo lo que Dios dijo, y eso es mentira. La Biblia dice que tú debes de dar de tu trabajo, pero darle al necesitado. Si tú ves que alguien tiene techo, tiene vestido y tiene comida, dice el apóstol Pablo, debe estar más que satisfecho. Si tú miras que aquí yo tengo vestido, tengo comida y tengo un techo, entonces quiere decir que yo no necesito.
Si tú me traes a mí, yo te voy a rechazar, te voy a decir, yo no lo necesito. Dáselo a alguien que lo necesite. Ahora, tú debes de cumplir tu obra de justicia, así como yo lo debo de cumplir. Porque la Biblia dice que tú no te debes de olvidar. ¿Por qué no te debes de olvidar? Porque Dios ha hecho justicia contigo y te ha dado a ti. Y así como te ha dado a ti, tú también debes de tomar de lo tuyo y compartir. ¿Qué dice? El que dice el justo comparte con el más, con el necesitado. Porque si pensamos que todo lo que nos ganamos es por nuestro esfuerzo y porque nosotros podemos y porque somos los mejores, entonces nos estamos olvidando de algo. ¿Quién te provee a ti las fuerzas para trabajar? ¿Quién te dio la vida para que tú estés en esta tierra? ¿Quién te provee a ti el sol, la lluvia? ¿Quién te da a ti el oxígeno para vivir? Dios. Entonces, le vas a entonces traer a Dios algo para Él, ¿verdad? Pero ¿a quién se lo vas a dar? No se lo vas a dar al que ya tiene. Jesús dice, cuando tú veas al que está desnudo, cuando tú veas al que está en la cárcel, cuando tú veas al extranjero, al forastero, ahí tú dale, porque entonces tú me vas a estar dando a mí, dice Dios. Ahora, si tú le das a tu dinero, le das el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, a una persona que porque dice que es un pastor y ahora él lo merece, está sobrando mal. Y no se debe hacer. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú debes de apartar y darle, sí, pero al que necesita. Al que ya tiene no le des, porque lo vas a dañar. Y Dios no quiere que nosotros seamos injustos. Dios quiere que seamos justos. Amén. Bueno, la semana que viene continuamos entonces con la historia de Ruth. Yo le invito a que lea el libro, por favor. Solamente son cuatro capítulos pequeños. Léalos y así el domingo pues vamos a tener un poco más de contenido para dialogar acerca del tema. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar para terminar la oración. Acordamos de orar por las hermanas que están pasando por situaciones médicas. También acordemos de orar por la familia de James. Acordemos de orar por las familias realmente, las familias que en estos momentos necesitan mucha ayuda, oración también y ayuda a nosotros si podemos hacerlo, debemos de hacerlo. Y por la situación que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestro día de vivir. Amén. Hermano Carlos, por favor, dirija la oración. Padre, le damos gracias.